cantan y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Esta hora llega a ustedes gracias al auspicio de Avilés Auto, el dealer del futuro en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. Una mañana muy especial y estamos listos para recibir a una amiga que nos trae una historia importante. Ella se llama Zoelis Lebrón. Hice un post en la página de Facebook de Nueva Vida anoche, anunciando el testimonio de Zoelis. Zoelis, como muchas mujeres puertorriqueñas, han pasado por la terrible experiencia de haber sido víctimas de violación, con el agravante que en el caso de Zoelis fue invasión de morada. Obviamente yo no quiero adelantar algunos detalles que ella me compartió, porque obviamente la narración de su historia para tantas mujeres que forman parte de la audiencia en este momento y que no han logrado sanar su herida. El propósito principal de Zoelis querer compartir esta historia contigo es que el Dios que en el proceso ha estado totalmente inmiscuido con ella, sanando cada detalle, sanando cada esquinita, sanando cada cosa de un mundo tornado al revés por un evento, Dios poniéndolo derecho otra vez. Y para las que están en la audiencia, que han vivido la experiencia, pero que todavía sufren las graves consecuencias de ese suceso, creo que se van a identificar mucho con la historia, y Zoelis quiere darte herramientas que han sido demasiado útiles para ella, para que te sanes también, como ella hoy puede venir aquí al estudio de esta emisora a narrar su historia con el país. Zoelis, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos bienvenida. días, gracias. Estoy bien contenta, estoy muy emocionada y estoy muy agradecida primeramente con Jesús. Amén. Y por la invitación y por venir y estar acompañada por Eliezer, que es nuestro pastor de nuestra iglesia, Discípulos de Cristo Metropolitana, y poder venir a compartir una experiencia que Jesús tomó en el hueco de su mano e hizo maravillas y provocó muchísimas cosas a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel familiar. Y estoy bien contenta de estar aquí, muy agradecida. Qué bueno. Ese día que ocurren los hechos totalmente, obviamente, inesperados, ¿qué nos quieres narrar tal vez de lo que fue 1 o 2 días antes, verdad? ¿Cómo era tu vida al momento en que ocurre el evento y que todo cambia? Yo primeramente quiero expresar que para mí este evento, ni ninguna de sus consecuencias, provoca a mí ninguna angustia, ningún dolor, y de ninguna manera, en ningún momento, me he sentido responsable por lo que ocurrió. Siempre he dicho que me ocurrió a mí, pero debe de ser para la bendición de todos. Yo quiero comenzar esta mañana leyendo un versículo que suele ser muy repetitivo, pero yo quiero hacer hincapié esta mañana en él. Y está en el Salmo 23, versículo número 4, y dice que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no voy a temer. Jesús prometió estar conmigo y su vara y su callado me infundirán aliento. Y para mí esta parte de este versículo es muy importante. No voy a temer porque tú vas a estar conmigo. Y aunque en nuestra naturaleza humana es normal experimentar la ansiedad, el temor, el miedo, Jesús ha prometido estar con nosotros, y esa es la parte importante que yo le quiero dar a esta experiencia, que a pesar de qué y de los por qué y qué pasó y no entender, Jesús prometió que iba a estar conmigo. Yo soy la mayor de 3 hermanos, soy yo, está su Hailey y está José, mejor conocido como el elefante, y es importante que entiendan que le llamo el elefante porque cuando yo me refiero a él voy a utilizar el elefante. Okay. Y soy la mayor de 3 hermanos. Mis papás se llaman María y José.
Somos 5 en este núcleo. Mi mamá permitió que en nuestra vida existiera exactamente las cosas que no existieron en su vida ni en su niñez. Así que mi mamá, con algunos recursos limitados, inculcó y nos llevó siempre a amar a Dios. Mi vida fue diseñada para amar a Jesús. Así que todos los domingos, todos los lunes y todos los cultos de oración, que creo que eran los jueves en la Metro antes, mamá siempre buscaba la forma de llegar al templo, porque había que inculcar eso, el amor y la enseñanza de Jesús en el corazón de mis hermanos y de mí. Yo siempre digo, y puede sonar muy repetitivo para aquellos que me han escuchado expresarme de esta manera, mi mamá ha sido una grandiosa mamá que llevó mi niñez y la de mis hermanos a los pies de Jesús. Y eso ha sido grandioso para nosotros tres. Ha hecho de nosotros los adultos que somos hoy. Así que fui parte de la educación cristiana, de la discípulos, del coro de niños, de cuánta actividad había en la iglesia. Allí nosotros éramos partícipes. Fuimos parte de la sociedad de juveniles, sociedad de jóvenes, y ya en mi vida adulta pues he colaborado con algunos ministerios de la iglesia. Es interesante la manera en que estás narrando esos detalles, porque a veces socialmente decimos que una persona que tiene un background tan lindo como el tuyo no merece pasar por ciertas experiencias de la vida, ¿verdad? Por ciertos momentos duros y difíciles. Sé que para muchos de los oyentes a veces esa premisa como que se convierte en una premisa difícil de contestar esa pregunta. Sí. Sin embargo, ¿verdad? Tú no eras una muchacha de la calle, tú no eras una muchacha que se pasaba amaneciéndose en los paris, pero tuviste que pasar, o sea, pasaste por una experiencia demasiado difícil que te marcó. Y realmente es parte del testimonio. El elefante en algún momento se expresa de esa manera y es algo que tenemos que comenzar a trabajar. Muy bien. A mis 23 años me caso y una de las metas dentro de este matrimonio era adquirir una propiedad, una casa propia. Así que después de visitar algunos proyectos, localizamos una en el área de Bayamón, esa región más o menos por allí, y escogimos esta casa porque una de las cosas que se vendía como parte de este proyecto era que era una propiedad, un proyecto seguro y exclusivo. Así que pues el día de mi cumpleaños, en el 2010, 16 de septiembre, compramos y firmamos esta casa. Así que me iba a tomar unos días para decorar la casa, comprar, pintar, emocionada. Y recuerdo que en aquellos días, doña Norma Pantoja me había extendido varias invitaciones para asistir a un congreso de mujeres y a todos no asistí, a ninguno. Por una cosa u otra, algo pasaba y yo no llegaba. Así que tengo una amiga en Casa de Oración Javes en Bayamón que me había hecho una invitación. Y yo pasé toda esta semana diciéndole a Jesús, a este sí tengo que ir. Señor, no permitas que algo pase, que yo ese sábado pueda llegar a ese lugar. Y toda la semana me pasé, yo digo que persiguiendo a Jesús. Tengo que ir, Jesús, a ese sí tengo que asistir, tengo que ir. Así que llegó el sábado y allí llegué, a Casa de Oración Javes, donde iban a haber, creo que 3 recursos, 3 mujeres iban a hablar de sus experiencias y vivencias y cómo ellas pudieron sanar, cómo Jesús les ayudó a salir hacia adelante y a experimentar la restauración. Así que llegué allí, estaba súper emocionada, súper agradecida con el Señor, porque a ese sí había podido llegar. Y recuerdo que uno de mis recursos de ese lugar era Moraima. Esa mañana ya estaba allí. Y algo me pasó, algo que nunca me había pasado, esa mañana ocurrió. Yo no lograba identificarme con nada de lo que allí pasaba. Y decidí hacer notas. Yo decía, cada vez que yo escribía una nota de algo que me impactaba de esas mujeres, esto me va a ayudar a mí para ayudar a otra mujer. Así que yo escribí muchas notas al salir de ese lugar. Recuerdo que me compré el libro de Moraima y me fui para mi casa, iba a pasar una tarde con mis sobrinos en la casa nueva y a comer todos juntos en familia. Así que pues pasé una tarde muy feliz. Recuerdo que era una de las cosas que le expresaba al Señor, que en ese momento era mi esposo, que había sido un día espectacular, donde había podido hacer todas las cosas que quería ese día, había podido compartir con mis sobrinos, comer en familia, asistir al Congreso de Mujeres. Estaba muy contenta y muy feliz. Recuerdo que siempre
al llegar la noche, nosotros pues nos acostamos, colocamos la alarma de la casa y nos dormimos. Y esas fueron mis últimas palabras. Ha sido un día tan feliz. Y recuerdo que me acosté a dormir cerca de las 2 de la mañana del 24 de octubre del 2010. Una luz blanca me despertó. Una luz que aún dormida estaba ahí. Así que abrí mis ojos, me senté en la cama y a pocos pasos en la puerta del cuarto había la figura de 2 hombres de baja estatura, vestidos de negro y enmascarados. Al yo ver eso, grité, me asusté, pero no me había dado cuenta que junto a mí había un tercer hombre. Y ese hombre, cuando yo grité, colocó sus rodillas en mi pecho para inmovilizarme y decirme que no gritara. Estaba asustada, estaba desorientada. Decía, a lo mejor estoy dormida, pero no, yo no estoy dormida. Esto realmente está pasando. Y ellos rápido pidieron para desactivar la alarma. Mi esposo se despertó con el grito. Nos pidieron que nos pusiéramos boca abajo. Amarraron mis manos. Ataron mis manos. Y comenzó un proceso de confusión. De qué pasa, por qué pasa, qué está pasando. Así que este robo domiciliario demoró 2 horas. Dentro de esas 2 horas, y es bien importante hacer hincapié de esto. Dentro de las 2 horas, en 2 momentos distintos, un mismo hombre abusó de mí sexualmente. A pesar de que esto ocurrió, la presencia y la majestad de Jesús era palpable. Comencé a orar y algo que a veces me parece un poco gracioso es que yo comencé a darle instrucciones a Jesús. Señor, no quiero esto, Señor, quiero esto, Señor, permite esto. Y de momento dije, no puedo estar hablando de esta manera, tengo que orar y pedirle a Jesús. Yo estaba totalmente convencida que me iban a matar. Yo tuve un revólver aquí durante casi 2 horas. Así que yo le decía a Jesús, no permitas que mi mamá sufra más allá de lo que es normal que una mamá sufra porque tiene un hijo muerto. Mamá va a llamar, yo no voy a contestar. Así que ella va a venir a la casa, ella tenía llave de esa casa, así que yo decía, Jesús, no permitas que ella vea mi cuerpo sin vida. Y le pedí a Cristo por mis sobrinos, que limpiara mi corazón, que yo quería conocerle cara a cara, que yo quería gozar de su majestad y de aquello que yo estaba experimentando, que me permitía reconocer lo que estaba pasando. Yo estaba muy consciente, yo entendía muy bien lo que pasaba, pero aún así me daba fortaleza y me daba tranquilidad. Tú intencionalmente conectaste tu mente con el Señor y con esa oración conectaste tu mente a bendecir y cubrir a la familia por las consecuencias que tú prevías que iban a pasar, que era que te iban a matar. Mi mamá iba a sufrir y oré por mis sobrinos. En ese momento yo no era madre. Wow. El único amor así de tener hijos y niños en la familia eran mis sobrinos. Así que yo decía, Señor, no permitas que ellos nunca experimenten una cosa como esta tan terrible que está ocurriendo. Así que dentro de mi oración, pues pedí por todos ellos, le pedí a Jesús que pudiera llegar a su presencia y que si había oportunidad, mi mamá se acordara que yo siempre he querido donar mis órganos, así que si había la oportunidad que ella también se acordara de eso. Así Tú que estás pensando en bendecir. Pensando en los demás. Pensando en los demás, pensando en bendecir, experimentando el peor momento de tu vida. Sí. también en esa mañana canté. Estando allí atada, canté una canción que hacían algunos años había escrito, que hablaba de eso, que a pesar de que yo no pudiera entender lo que estaba pasando, que Él me acompañara, que Él estuviera conmigo, que yo tuviera la seguridad y la certeza de que eso estaba pasando, que Él iba a estar conmigo y junto a mí hasta el final. Así que a las 4 de la mañana aproximadamente eso terminó y coloqué la alarma nuevamente. Yo quería que al salir de la casa los sensores recogieran los movimientos, se activara la alarma. Siempre recuerdo como un momento de victoria pisar el pasto frío y mojado de las 4 de la mañana. Toqué la puerta y el timbre de la casa de al lado, era un agente de la policía. Así que él salió armado, pero yo no pude expresarle nada. Yo me quedé sin palabras. Yo no pude decir qué me estaba pasando.
Pero poco después pude reaccionar. Su esposa en aquel momento, Carla, yo siempre digo que dentro de este proceso Jesús cuidó los detalles. Mi mamá no estaba allí y era lo más que yo necesitaba. Y siempre digo que Carla me dio un abrazo de esas que solamente saben dar las mamás. Ay, qué lindo. Y era justamente lo que en ese instante yo necesitaba. Carla me abrazó, inmediatamente pude llamar al elefante que acababa de llegar de una actividad. Y recuerdo que le dije tantas cosas que él no podía comprender. Y lo único que le dije fue: trae a mi mamá porque la necesito ahora. Así que un viaje que de Guaynabo a Toalta toma aproximadamente 45 minutos. El elefante llegó en 15 con mis papás y con mi hermana. Aproximadamente a las 5 de la mañana, yo llegué a un hospital en Bayamón. Allí, 2 doctores se negaron a atenderme. Y desde las 5 de la mañana, aproximadamente hasta las 4:30 de la tarde, no había un doctor que me atendiera. Wow. Así que comencé a orar y le dije a Jesús: quizás en mis circunstancias esto es muy ridículo, Señor, pero yo necesito que tú envíes un príncipe que me ayude, porque yo quiero salir de aquí. Así conocí a un doctor que su segundo apellido es Príncipe. Jesús estaba cuidando de los detalles. Wow. Estando allí en sala de emergencia, recordé cada nota que yo había hecho en el Congreso de Mujeres el día antes y que yo decía que me iba a ayudar a otra mujer. Realmente aquellas notas eran para mí. Jesús cuidó los detalles. Así que llegó ese doctor, a quien yo llamo Príncipe, que no únicamente limitó su trabajo a ese día, a ese momento, en la toma de pruebas en mi cuerpo, sino que me acompañó y fue parte del proceso y me ayudó muchísimo. En Lucas número 11:9 dice: pedid y se os dará. Jesús estaba cumpliendo su palabra, no me estaba dejando, estaba cuidando los detalles. Yo pedí y él proveyó un hombre que me ayudara a recoger las tomas de mi cuerpo y me ayudara. Siempre digo que 1000 pedazos de mí cayeron ese día al suelo. Muchas cosas de mí se rompieron, se lastimaron, obviamente. Estaba consciente, pero estaba tontada. Estaba sin reaccionar. No gritaba, no lloraba, no nada. Yo estaba ahí. Como en un shock. Sí. Así yo estaba. Creo que fue la reacción ante tanta pérdida. La pérdida de una casa, perdí el trabajo. Un mes exacto luego de este evento, mi esposo me dejó, se marchó. Y ahí es que entra el elefante a la historia. Por la misma puerta por la de que salió ese hombre, entró el elefante. Y me hizo una promesa de amor que por 4 años cumplió. Me recuerdo que me dijo: déjalo que se vaya, no llores, no sufres, no lo necesitas. Ninguna mujer necesita un hombre así. Yo te prometo que desde hoy hasta el último día yo voy a estar contigo y nada te va a faltar. Así que a muchas personas les choca esto, lo digo con mucho respeto y voy a dar la explicación de por qué lo hago. Elefante fue el esposo que me faltó. Asumió una responsabilidad moral y emocional que no le correspondía. Yo tenía en este momento 29 años. El elefante aproximadamente tenía 21. Wow. Así que él estuvo conmigo Jovencito. en todo este proceso, en cada entrevista, en cada interrogatorio, en mis visitas de ciencia forense, en las fiscalías, en las comandancias, en laboratorios. Siempre estuvo conmigo. En el noviembre de 2011, pasé una semana completa sin dormir. Y el elefante estaba ahí, guerreando y peleando. Como parte de un evento como este, se sufren de pesadillas, se sufre de gritos nocturnos. Y
Y cada vez que yo sufría de una pesadilla, que casi nunca quería acostarme a dormir porque yo sabía que iba a tener una pesadilla, el elefante siempre tocaba la puerta y decía, es un sueño, esta vez sí es un sueño, estás bien, estamos contigo. Y el elefante siempre me llevaba al baño, lavaba mi cara, a veces cantaba, a veces oraba. Y muchas veces regresaba conmigo al cuarto hasta que yo me volviera a quedar dormida. Para mí, el elefante significa el amor incondicional. Y es el hermano con el que más peleo y con el que más, ¿verdad? Vaya, yo ya tengo. Pero realmente no es que ella no seamos cercanos, pero con él pues la dinámica siempre ha sido un poquito distinta. Algo que yo creo que me ayudó siempre fue la confianza en Jesús, obviamente. Recuerdo que antes de entrar a cada fiscalía, comandancia, entrevista, interrogatorios, reuniones de abogados, siempre al entrar me paraban en la puerta del lugar y decía, Espíritu Santo de Jesús, tú vienes conmigo. Así que todo esto fue parte. Tomé una decisión quizás un poco irresponsable. No la recomiendo. No digo que nadie lo haga. No sigan mi ejemplo. Pero inicialmente tomé la decisión de no tomar medicamentos para nada, ni asistir a terapias. Esto desencadenó un conflicto entre mamá y yo, porque mamá decía, tienes que esto, tienes que aquello, tienes lo otro. Y yo le decía, no mamá, Jesús sabe lo que me pasó, Él me va a ayudar. Obviamente, luego después sí comencé con las terapias, sí busqué ayuda, sí busqué apoyo, pero inicialmente, pues, fue un poco más difícil porque tomé la decisión de no hacerlo. Soelis, quiero hacer una pequeña pausa para regresar un segundito nada más a lo que he escuchado algunas que describen la revictimización de una mujer que pasa por un proceso de violación, y es la parte del proceso de la policía, cuando tú llegas por primera vez. He escuchado historias como que vienen distintas personas de la rama policíaca a hacerte una entrevista de cómo fueron los sucesos, qué pasó, etcétera. Y esta mujer narra por primera vez al primero que llegó o a la primera que llegó, pero llegó el otro, y de repente tú llevas 5 o 6 veces narrando una misma historia como si no te creyesen. ¿Tú viviste esa parte de la experiencia, esa parte difícil con el proceso a veces burocrático de la policía cuando una mujer es víctima de violación? Pues mira, Juan Carlos, yo te diría que la única ocasión en que para mí fue bien difícil fue ese primer agente que llega a mi casa. No porque fuera la primera vez, es que no tuvo el tacto, no tuvo la empatía, o la cortesía. Realmente, aunque sí hablé durante este proceso algunas veces sobre los sucesos, realmente, primero, y tengo que decirlo, siempre me cuido de no expresarlo, porque se puede tomar de otra manera, y quiero cuidarlo de esto. Esto ocurrió domingo. El martes yo tuve una cita en Fiscalía de Bayamón. La jefa de fiscales era Wanda Vázquez. Y aparte de decir y reconocer que me cuidó y fue muy sensible, aceptó mis condiciones para esa reunión. Realmente la Fiscalía está para ayudar al ciudadano que sufre un daño. Y realmente yo estaba un poquito a la defensiva. Yo quería entrar con alguien, con mi ex jefe, que también era abogado. Yo no quería estar sola. Yo tenía ciertos detalles que quería cuidar para estar tranquila, para estar cómoda. Y ella aceptó todo eso. Y también permitió que otras personas estuvieran allí para que hicieran las anotaciones que tuviesen que hacer. Así que en ese aspecto yo fui un poco cuidada. Luego conozco al fiscal del caso, que todo un caballero. Me cuidó mucho, me protegió mucho del proceso. Así que en ese sentido, yo tengo mucho que agradecer a la policía de Puerto Rico. Aquí hubo varias regiones de la policía involucradas. Y te diría que solamente esa primera ocasión de ese agente que llegó a mi casa. Muy bien. En ese sentido, la experiencia no fue mala. No me puedo quejar realmente. Siempre digo que Jesús colocó las personas idóneas que me ayudaran y que me cuidaran. Cuando experimentas la parte de que al mes tu esposo
esposo en ese momento te abandona, el efecto del impacto emocional que se añade, o sea, ¿en qué condición emocional queda? Si es que puedes decir un poco, porque me llegaste a narrar que a veces en tu proceso de ir sanando y recuperándote, si alguien se iba a acercar había que avisarte. Habían dos cosas que yo no permitía. Número uno, que tocaran mi cabello. No dejaba que nadie no tocara mi cabello. Y otra cosa era que, por ejemplo, estoy aquí, estoy en la casa, estoy en la cocina, y tú llegabas, tenías que empezar a hablar desde allá. Soy yo, estoy llegando, vine porque se me quedó esto, aquello y lo otro. No podías como que entrar, hola, llegué. No, eso me ponía muy ansiosa. Ajá. Con respecto a que él se marchó y me dejó, pues ocurrió el mes del evento. Yo estaba demasiado sensible, estaba experimentando las consecuencias de todo esto en todos los sentidos. Si había contraído una enfermedad, las pesadillas, la ansiedad, el miedo, todo. Yo creo que se sumó a lo que ya yo estaba experimentando. Recuerdo un día que hablé con mami, una tristeza muy profunda, y le dije, mamá, si yo no logro superar esto, no me lleves nunca a un hospital. Permite que yo me quede contigo. Y sé tú la mujer que me cuida de mí. Y no dejes que nadie me toque, pero no me lleves a un hospital, déjame contigo. Y recuerdo que mamá se le aguaron los ojos, se puso toda roja y me dijo, ok, yo te prometo que yo nunca te voy a llevar a ningún lugar. Pero ¿dónde estás dejando a Dios en todo esto? ¿En qué posición? Yo puedo entender que tengas temor, pero ¿en dónde estás dejando a Dios? Fueron unas palabras muy fuertes. Si eres hijo de María García, sabes en la actitud en la que te lo dijo. Así que pues eso te confronta. Y fue algo que tocó mi corazón y me hizo recapacitar y no dejarme llevar tanto por el dolor y por la tristeza que obviamente estaba experimentando. Fue un wake-up call. Sí, y principalmente porque no siempre iba a la iglesia durante ese primer periodo, pero cuando iba no podía despegar mis labios. No podía cantar, no podía alabar, no podía adorar. Entonces, eso para mí, pues sí, la adoración significa mucho para mí. Entonces, ¿qué hago aquí si no puedo adorarte? Y recuerdo que ese día le dije a Jesús, aquí está mi corazón, hecho 1000 pedazos, quebrantado, pero es tuyo. Así que estoy aquí. Como parte también de este proceso, tomaba muchas veces el guiaba y lo apretaba con mucha fuerza y gritaba. Creo que esos eran los momentos en los que más yo podía sacarme de adentro, cuando lograba guiar sola y estar sola y gritar. Tuve, dentro de todo, puedo ser agradecida y tengo que ser agradecida. Tuve muchas personas que me ayudaron, tuve consejería pastoral, visitaba el centro de víctimas, y esto fue muy clave para mí. El último día que fui al centro de víctimas, mis compañeras de terapia o de cita de ese día eran 2 niñas. Ah. 2 niñas que tenían 4 y 5 años, que entendían por qué estamos allí. La razón por la que nosotras estábamos allí, ellas la comprendían. Y yo era su compañera, con 29 años. Y recuerdo que ellas jugaban a las muñecas y yo jugué a las muñecas y las 3 jugamos a las muñecas. Pero aquello impactaba mi vida. Yo decía, yo sigo cargando con esta tristeza. Y ojo, y esto es muy importante para mí, cada cual maneja el dolor como entiende. Jesús obra en cada una de las personas de una manera distinta, y el proceso de recuperación de cada persona, de violación o no de violación, de cualquier aspecto, toma el tiempo propio de uno. Así que esto no hay un tiempo estimado de la que ya tú tienes que sanar y seguiste. No. Pero llegar a casa y recordar esas 2 niñas que jugaban a las muñecas, que yo jugaba con ellas, que ellas entendían, pero estábamos jugando, me llevó a hablarle a la tristeza. Y recuerdo que me paré frente al espejo y le dije a la tristeza, te voy a hablar a ti, porque realmente me tienes mal. No puedo dormir, estoy llorosa, estoy histérica, estoy en unas ojeras horribles, tengo pesadillas. Y tú no eres parte de mí, porque cuando Jesús me creó,
creó una Sobelis alegre, siempre ha sido alegre. Y yo decía, como parte del proceso, la tristeza no se puede quedar, o sea, se tiene que ir. Así que oré y le hablé a la tristeza y le dije, hasta hoy tú habitas aquí. Cuando yo me acueste a dormir y me despierte mañana, tú no vas a estar, tú no vas a ser parte de todo esto. Y con mucho temor, pero creyendo en Jesús, me acosté a dormir esa noche. Y desperté. Y me desperté así como que, ¿siento o no siento? Y realmente fue el momento en el que me permití comenzar a sanar, enfrentar el dolor, hablarle a la tristeza que me estaba consumiendo. Yo siempre le decía a Jesús, yo siento que estoy en un lodo y que no salgo. Y yo necesito que tú me levantes de este lodo. Muchas veces, hoy lo digo sonriendo, lo digo con mucho respeto, hablo de mí y de mi experiencia. Yo tomaba este brazo y le decía a Jesús, ¿tú lo estás viendo, Jesús? Mira, ya tengo costra de ansiedad y de cansancio, necesito dormir. Y esa era mi forma de decirle a Jesús, era mi grito de auxilio. El elefante en algún momento decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a ti? Y recuerdo que en ese instante le dije, no digas eso, no reclames. Y siempre cuidé que, a lo mejor sí lo hizo, ¿verdad? Allá él, pero delante de mí nunca lo hizo, respetó eso. Y realmente tengo que decir que la tristeza poco a poco se fue, estaba ahí, pero fue disminuyendo. Y 2 de Samuel 22:2 dice, Él es mi roca, es mi fortaleza y mi libertador. Creo que desde ese día comencé a experimentar en pasos libertad. Parte de los especialistas y de los profesionales que fueron parte de todo esto, estuvo un doctor de nuestra iglesia, Víctor Negrón, Víctor Hernández, perdón, Víctor. Exacto, Víctor Hernández tomó varias mañanas para llamarme. Sal de la cama, báñate, arréglate, no te puedes dejar, vamos hacia adelante, vamos a pasar esto. Víctor fue muy importante, muy clave al inicio de todo esto, del que no me voy a dejar, esto va a pasar, Jesús está conmigo y tengo que salir hacia adelante. Realmente Jesús guardó de los detalles. Wow. Estaba ahí Jesús. Wow. Hay héroes en los procesos y qué interesante porque estoy seguro que en la mente de él, en el momento de hacer las llamadas telefónicas, obviamente estaba pensando en ti, en la sanidad, pero no sabía el nivel de impacto que tenía esa llamada telefónica. Muchas veces nosotros subestimamos precisamente cuando Dios nos quiere utilizar como herramienta para bendecir a otros y lo vemos como algo, un detallito tan pequeño o insignificante a nuestros ojos. Pero el impacto que está teniendo eso en la persona que lo recibe es impresionante. Máxime porque la persona lo está recibiendo de parte de Dios. Y a la medida en que pasa el tiempo y Dios sana esa pieza, ese elemento, este muchacho que te llamaba, estaba haciendo realmente eso, una poderosa herramienta en las manos de Dios para provocar una sanidad en ti. Realmente. Y lo digo para que no se te escape cuando Dios te quiere usar en algo, a ti, oyente, déjate usar, Sí. porque tú no sabes el impacto que está teniendo en esa persona. Sí. Realmente hace como un mes nosotros hablamos acerca de esto y le recordé estas llamadas y me decía, no lo recuerdo, no sabía que yo hacía eso. Y se regocijó en el Señor el saber que Jesús me estaba utilizando para animarte, para ayudarte. Ahí ese era Dios. Wow. Y realmente Él se gozaba y los pequeños detalles. Llegamos a la vista de causa para juicio en el caso criminal y mi esposo me había dejado, no fue parte de los testigos del caso. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo una juez me va a creer que todo lo que yo estoy diciendo es cierto si yo no tengo testigos? Cuando llamaron el caso, no llamaron a Sobelis Lebrón. Llamaron alrededor de 20 personas que tenían que ver con Sobelis Lebrón y que yo no sabía que eran para ayudarme o para testificar o que tenían pruebas. Así que ahí estaba el cuidado de Dios y los detalles de Jesús. Aproximadamente 20 testigos fueron parte de la causa, de la vista para causa a juicio.
Y imagínense, Jesús estaba proveyendo, estaba cuidándome. Amén. Así que yo estuve muy contenta y muy feliz ver la mano de Dios ese día. Para terminar esa parte del caso criminal, fue sentenciado en el 2011 a 3 años de cárcel. Así que en septiembre de 2014 esta persona pues quedó libre. El violador cumplió solamente 3 años. 3 años solo. Sí. ¿Por qué razón? ¿Hubo un elemento tal vez de edad? ¿Era menor de edad o Menor de edad, era menor de edad? sí. Wow. Según algunos datos que estipula la Constitución, 3 años. ¿Y la consecuencia Wow. para los otros 2? En realidad fueron 4 personas las que entraron. Entraron. Yo no tuve contacto con la 4ª persona hasta el final. 3 de ellos están en la libre comunidad. Uno de ellos entiendo que no hay grandes posibilidades de que pueda salir. Ok. Cuando el giro hacia una sanidad donde tú dices, Señor, tú estás haciendo algo grande conmigo, que normalmente es cuando tú te puedes encontrar con la persona que te provocó el daño. ¿Eso ha ocurrido u ocurrió? En el 2013, antes de llegar ahí, en el 2013, un sábado en la noche, con mamá, saqué un momento para orar con ella. Y decidimos orar, cantar, leer la palabra, como según iba surgiendo en el momento. Y canté con mamá, leímos versículos de la Biblia. Era un momento de adoración muy bonito que tuvimos en el comedor de la casa. Y me tocaba orar. Y yo iba a orar por lo que fuera, pero íbamos a orar. La oración fue dirigida poco a poco, inconscientemente, a orar por los presos del país. En el 2013, un año antes de que mi violador saliera. Y recuerda que cuando yo estoy orando, yo digo, yo estoy orando por esto. Y me resistí. No quiero orar por los presos. No quiero. Quiero parar esta oración, no quiero orar por ellos. Orar por los presos significaba que yo iba a orar por el violador. Y ahí me resistía. Pero parte de la sanación, de cualquier evento en tu vida, tiene y debe de ser el perdonar. Yo no puedo pedirle a Jesús que me sane, que me liberte, que me restaure, que me restituya, si yo estoy deseándole el mal a alguien. No voy a decir que dentro de mi humanidad yo no dije, un día lo voy a ver amarrado a él como me tuvo a mí. Sí ocurrió. Yo me prometí que yo lo iba a ver. Yo soy humana, independientemente que yo ame a Jesús y yo Ajá. crea en Dios, yo acepto que dentro de mi humanidad yo lo dije. Pero dentro de mi humanidad, de amar a Jesús, también está el perdonar. Había sido inculcado por mi mamá. Mi vida había sido diseñada a amar a Jesús, a honrar a Jesús. Así que el perdón era parte de todo esto. Entonces, cuando entro en el dilema de la oración de que si oraba o no oraba por los presos, yo estoy pidiendo sanidad para mí. Yo tengo que perdonar. Fue una oración de mucho dolor, de demasiado dolor. Fue una oración llena de lágrimas. Pero yo pienso que era otro paso de libertad. Y si quería experimentar restauración y restitución, ser una mujer estable, volver a ser feliz, que las sonrisas me volvieran a aflorar, tenía que existir el perdón. Es parte de la ecuación. Estar bien, tengo que perdonar, tengo que ser libre, tengo que tener un corazón que agrade a Jesús. Así que pues, sí existió ese perdón. Y el Salmo 147 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En 2014, verano, llegó el periodo que tanto yo había deseado. Acabó todo. Todo ese proceso que me había lastimado, que me había provocado lágrimas, dolor, desesperación, ansiedad, náuseas secas, pesadillas, había culminado. Verano 2014, pude irme de vacaciones, como había prometido con mi familia. Siempre que tomaba terapias con mi psicóloga forense, Ruth Yanira Muñiz, me prometía siempre, aún llorando, que un día yo me iba a ir de spa y de vacaciones. Así que ese día también llegó y comenzó una nueva vida.
dentro de esa nueva vida, quiero decir que en marzo 30 del 2017, estando embarazada, a mínimos pasos, 2, 3 pasos, tuve de frente a mi violador en un supermercado en Cupey. Wow. Era inevitable que tú eres tú, yo soy Zoelis, reconocernos, identificarnos. Experimenté un poco estaba muy sorprendida. No pensaba tenerlo de frente nuevamente, pero fue un instante que, a pesar de, disfruté. ¿Por qué? Entonces sí era real la restauración que yo estaba experimentando. Yo no tuve coraje, yo no tuve deseo de agredirlo, yo no lloré. Saber que era real, que Jesús había obrado, era ganancia para mí. Wow, Así que sí lo vi, sí lo tuve de frente, me reconoció. Y ¿No sentiste odio, coraje, No. ganas de agredirlo? Nada No. de eso evidenciaba entonces que Dios había sanado tu corazón. sí. Y él te reconoció también. Claro, sí, él ¿Cómo me fue reconoció. su mirada? ¿Cómo fue su reacción? Realmente cuando esto ocurre, mi cabello era muy largo. Ajá. Yo decido cortar mi cabello al día siguiente y ponerlo de oscuro. Yo traté de cambiarme un poco físicamente. Pero cuando él me ve nuevamente en el 2017, él me vio como me había conocido. Sí. Su reacción, él me miró fijamente. Él bajó su mirada y siguió su camino. Realmente fue lo que ambos hicimos. Te veo, te conozco, te identifico y lo sigo. Ajá. Y así fue. Realmente yo no iba a demorar tanto en el supermercado, yo fui específicamente a una sola cosa. Entiendo que él iba a demorar mucho más y salí tranquila. No era algo que yo deseaba que ocurriera. Claro. Qué bueno que ocurrió, en el sentido de que pude experimentar que Jesús había sanado, pero me fui tranquila. Quiero leer Sí. la oración que yo hice del Salmo 40, que dice: y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y en la oración de Zoelis, escuchó mi angustia, tuvo misericordia y ella me alcanzó. Me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Me rescató, Amén. me levantó, enderezó mis pasos, me sanó, me libertó, me regaló un nuevo camino y un propósito. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, un grito de júbilo. Me cambió el lamento en baile y me llegó el tan ansiado día de victoria, cuando todo terminó. Esta mañana yo llevo orando por esta mañana 2 semanas. Y algunas veces he expresado que yo nunca puedo hablar de lo que se siente un brazo roto. Nunca me lo he roto. Sí puedo hablar de cómo se siente una mujer que ha sido lastimada, que entiende que no hay quien le entienda, que no conoce su dolor, que no conoce la desesperación, que no conoce esos pensamientos. Yo me monté en el expreso 1000 veces a gritar, tomaba fuerte el guía, porque el tamaño de la desesperación es grande, es pesado. Pero Jesús toma en el hueco de su mano aquel quebrantado. Y mi caso habla de un caso de violación en medio de un robo domiciliario, pero el dolor que cualquier otra persona pueda estar experimentando puede llamarse de cualquier otra forma. Y ojo, y es bien importante, hablo de mí porque esto fue lo que a mí me ocurrió. No digo y no limito que no pueda haber un hombre que sea lastimado o que sea dañado mediante una violación.
Esto no es exclusivo. Pero conozco y reconozco que hay corazones lastimados. Hay corazones que no han sanado. Hay quienes se me acercan, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cómo fue? Realmente no hay una receta médica para esto. Es importante buscar ayuda. Hay grandes especialistas, hay que saber escoger. Pero yo he orado las últimas 2 semanas por el corazón de la persona que esta mañana nos ha estado escuchando. Y eso para mí es muy importante. He pedido al Espíritu de Jesús que donde nosotros físicamente no podemos llegar, su abrazo, su amor, su presencia en esta mañana pueda alcanzar a cada vida. Yo pienso que es una mañana de decisiones. ¿Por qué? Así como yo me paré frente a aquel espejo y le hablé con coraje a la tristeza, es una mañana en que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre pueda pararse frente a lo que le está agobiando, le está dañando, y tome la decisión en el nombre de Jesús. Amén. Yo hoy soy una mujer fuerte, muy distinta a la Zoelis de los 29 años. Han pasado 10 años, tengo 39. Soy una Zoelis valiente, soy una Zoelis feliz. La sonrisa ha regresado a mis labios. Soy una mujer restaurada en Jesús, una mujer sana. Pude experimentar la restitución de miles de cosas, aún reconociendo que 1000 pedazos de mí cayeron al suelo esa madrugada. Jesús hizo de mí una mujer nueva, una mujer decidida, una mujer que ha experimentado su majestad. Realmente, no sé si lo mencioné, y si no lo mencioné, lo quiero volver a repetir. Cuando estaba allí acostada, amarrada en la cama, era palpable la presencia de Jesús. La majestad de Jesús es tan grande y tan inmensa que por todos estos años he tratado de describirla y yo no logro encontrar una palabra que me permita acercarme tan siquiera a la presencia tan hermosa que se experimenta. Jesús es nuestro pronto auxilio y es nuestra provisión. Y yo pienso que es una decisión de perdonar, de querer salir hacia adelante, de ser decidido, de permitir que el Espíritu de Jesús obre en el corazón. Existen muchos por qué. Pero esto. O me lastimó. O pero fue un familiar. O ¿qué va a decir la gente? Yo entiendo que todas esas cosas llegan, esos argumentos, pero los pero no hay por qué darle tanto peso. Hay que permitir a Jesús, a su Espíritu Santo, que entre a nuestro corazón, que obre, que nos liberte, que nos sane, que nos levante. Y esto es un paso de ganancia. Porque Jesús no te va a dejar, porque Jesús no te deja en vergüenza. Hay tantas promesas que se han hecho real en esos 4 años de proceso, que realmente yo quiero animar a las personas, a las mujeres que han pasado por esto, a los hombres que han pasado por esto, a la persona que no haya pasado por esto, pero igual está pasando por un momento de dificultad en su vida. Jesús es la solución de todo esto. Abrimos las líneas en unos minutitos para que nos reacciones a este testimonio. Si tú te identificas porque fuiste víctima y todavía no logras sacar de encima todo este proceso que te ha venido afectando por tantos y tantos años. 787-993-9700, 787-993-9700. Sueli, si puedes ponerte los audífonos para que escuches las llamadas, ¿verdad? Si necesitas expresarle a Zoelis cómo te sientes, porque ella vivió la experiencia y te puede entender más que cualquiera de nosotros aquí. Este es el momento que tienes para que nos llames. En ruta, buenos días, adelante. Sí, buen día. Yo pasé por un proceso parecido, pero en mi caso fue un familiar. Y aún yo creyendo que había sanado, siento que al escuchar la idea, todavía no he sanado en eso. ¿Qué consejo ya me puede dar?
¿entiendes que no has sanado porque te produce animosidad cuando ves este familiar, cuando estás cerca, sientes mucho coraje? Pero cuando me vienen recuerdos a la mente, Cuando vino. como ahora, como que siento que lo estoy viviendo nuevamente, es lo que me atormenta. Pensé que era una herida que había sanado, pero no, aún está ahí. Soeli, de tu experiencia, ¿qué le puedes decir a esta oyente? Es normal el pensar de esta manera. No puedo decir que sí o no haya sanado. Realmente sí te puedo decir que el perdón real sí puede existir en tu vida, que Jesús puede llegar a restaurar tu corazón. Yo nunca dejé de invocar la presencia del Señor. Yo me mantenía orando, aún en mi desesperación. Yo creo que una de las cosas que más a mí me ayudó fue la adoración. Es reconocerle a Jesús que me sentía mal, que hoy me levanté súper triste, que yo lo necesitaba. Es rendirte a Jesús, el provocar la adoración, invocar la presencia del Espíritu Santo de Jesús. Te va a ayudar a sanar y es algo real. Lo puedes lograr. Abre tu corazón, deposítalo en las manos de Jesús y va a pasar. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Buenos días. Palabras que me han llegado al alma. Qué bueno. Pasé por eso, no completo como ella, pero mi Jesús Amén. me sanó. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Aleluya. Gracias por tu llamada. Lindo. Mujeres que se identifican, ¿verdad?, en esta mañana porque han vivido experiencias similares. Vamos a más. Bueno, a través del WhatsApp también puedes enviar tu mensaje de texto 939-210-9263. Sueli, yo te tengo una pregunta. En tu caso, esto es como tipo que uno ve en las películas, que reabrir, aun cuando te hacen las preguntas, por ejemplo, el abogado de la otra parte trae a tu memoria eventos y hay personas que renuncian a los casos, no quieren seguir por no revivir el dolor. ¿Eso es así? Realmente cuando este doctor toma las muestras de mi cuerpo, Ajá. 8 mujeres dábamos positivo a un mismo ADN. Ciencia forense identificaba 8 mujeres con un mismo ADN. Lo que pasa es que Ciencia forense no tenía en el banco a identificar a alguien con este ADN. La única, hasta donde supe, que pudo radicar el cargo fui yo. Realmente no las culpo. Es un proceso muy fuerte, es un proceso muy duro. Sí. El sistema no está tan acondicionado para ayudar a la víctima. Lo digo con mucho respeto, esta es mi opinión. Sí. Pero, como te dije, cada vez que yo entraba a una vista, uno iba acompañada de mi hermano, que me ayudó mucho. Siempre que entraba por una puerta, le decía al Espíritu de Jesús que iba conmigo. Yo invocaba la presencia de Jesús en un interrogatorio en medio de la sala del tribunal. Como parte de este proceso, el Departamento de Justicia te asigna una persona. Ellos tienen un nombre, yo no recuerdo ese nombre. Yo siempre llamaba My Bodyguard. Así que yo tenía una mujer que siempre me acompañaba dentro de las vistas. Era la única persona que podía acercarse a mí dentro de la sala. Y ella siempre estuvo conmigo ahí ayudándome. Siempre testificaba con una botellita de agua, con un poquito de agua de sal. Pero el día que lo conocí a él, que pude identificar su rostro, recuerdo que mi mamá estaba sentada a mi lado derecho y me decía, tú puedes, lo puedes lograr. Así que esas palabras de mamá siempre se quedaron en mi cabeza. Tuve personas dentro del proceso criminal que me ayudaron. El fiscal fue muy clave, siempre fue muy cuidadoso. Pero en ese sentido yo creo que yo estaba decidida a terminar el proceso. Qué bien. Excelente. Suelis, ¿algo más que quieras decirle a las oyentes y a los oyentes? Porque como dijiste, hay hombres que pasan por este proceso. Si hay algún hombre en la audiencia de Nueva Vida 97.7 Claro. que ha vivido la experiencia y que le gustaría narrar la experiencia de sanidad en Cristo, igual que Soelis, este es el programa y esta es la emisora para que lo puedas hacer. Los hombres usualmente como que son más, ¿verdad? Más difíciles para destapar esas experiencias que han tenido en la vida, pero estamos en la mayor disposición. Algo adicional que tú le quieras decir a los oyentes. En Jesús podemos tener esperanza,
que sin importar la situación, en Jesús podemos experimentar el día de victoria, que Jesús cambia un lamento en baile, que Jesús estará, que puede romper las cadenas, que puede regalarte restauración. Del 2010 al 2021 han pasado 11 años. Sí, va para 11 años. Ha sido un proceso. Sí. Escucharte como te escuchamos, aunque hace unos años ya tú vienes experimentando un proceso de sanidad, hoy es otro día de logro para ti. Sí. Sin duda. Es la segunda vez que hablo públicamente de esto. Públicamente, la segunda vez. Siempre he sido muy abierta al tema, siempre me expreso. Yo tengo que agradecer de alguna manera lo que Jesús hizo por mí. Yo vivo muy agradecida del Señor. Así que si como parte de mi gratitud al Señor está el que yo pueda expresarme ante lo que ocurrió, ayudar a sanar a una mujer, estoy muy dispuesta. Hay un detalle que esta mañana lo quiero exaltar como parte del cierre. Tú le pediste a tu pastor que te acompañara. Las funciones de los pastores es múltiples y en este caso él no ha dicho media palabra, pero tiene acto de presencia aquí. ¿Qué significa para ti que tu pastor esté aquí en este momento cuando tú le testificas al país tu experiencia? Significa mucho el que esté aquí, el que me pueda acompañar, que ha estado ahí dándome la mano, el support, palabras de aliento, la oración, y el que conoce a Eliezer pues ya sabe. Lo conocemos de hace unos años y exalto este detalle porque allá afuera hay muchos pastores también. Eliezer tuvo que levantarse un poquito más temprano hoy para acompañar una oveja. Digo, yo no sé si yo madrugo más que tú, no sé. Pero es un detalle que muchas veces en las múltiples cosas que hacen los pastores parece un detalle insignificante, pero no lo es. Y para una oveja cuando lo requiere, yo quiero felicitar a todos los pastores que corren todas las millas extras, incluyendo los detalles cuando una oveja necesita y dice, me gustaría, pastor, que usted me acompañara, ¿verdad? En este sentido, creo que es un detalle lindo de Eliezer y del cuerpo pastoral que él puede representar en Puerto Rico, que son miles y miles de pastores, y que sé que para ti, que en un momento dado le cogiste la manita del proceso, pues ese cuidado pastoral con una oveja juega un papel fundamental. Sí, también quiero aprovechar la oportunidad porque quizás pues no tenga otra oportunidad como esta. Sé que en aquel momento, en el 2010, muchas iglesias se unieron en oración, específicamente en Toalta. Agradezco cada oración, cada palabra, cada abrazo. En ese momento yo estaba visitando la Discípulos de Cristo en San Patricio, así que allí tengo unas hermanas grandiosas, Oneida y Gloria, que siempre me apoyaron en oración, que siempre estuvieron conmigo, mi casa, que es la Metro. Siempre muchísimas gracias por las palabras de aliento a mi familia, a mi mamá, a mi hermano y por los abrazos. Los abrazos fueron parte de la sanación. Excelente. Elefante, me quito el sombrero contigo, papá. Seguro que sí, seguro felicitaciones, que sí. Tremendo Estamos hermano. orgullosas de Gracias. ti como mujer, te hablo ahora, ¿verdad? Muy orgullosa de que puedas ayudar a otras personas, que puedas hacer sentir tu voz, porque hay gente que todavía no lo ha logrado. Estás de pie con una hermosa sonrisa, pudiste rehacer tu vida y sobre todas las cosas perdonar. Eres libre. Amén. Eres libre de dolor y liberaste quizás a ese agresor de culpa. Sí. Y eso también hace la diferencia. Gracias. Así que te felicito por eso. Un Gracias. abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Oelis. De nada. Buen día. En breves, precisamente, Moraima Oyola, vamos por más, es lo próximo, las Así mismo. 7:58. Buenos días.